Esto va a ser un anexo al tema de política fiscal, porque lo que se supone que tiene que darse ya está dado, pero yo no me resisto a, digamos, poner las cosas un poco más no tan simplonas. Vamos a ver una cosa que hemos visto anteriormente. Hemos visto antes que la política fiscal podía consistir en subidas, por ejemplo, subidas o bajadas de gasto y de impuestos. Y que si se subía el gasto, por ejemplo, lo que hacía es que aumentaba la demanda agregada, y si bajaban los impuestos también hacía el mismo efecto, digamos, subía la demanda agregada. Y yo me pregunto, ¿esto es verdad? Porque ¿y si fuese mentira? ¿Y si no fuese del todo verdad? ¿Y si habría algunas cosas ahí que no fuese tan simple esta relación directa? ¿Que siempre que se aumenta el gasto aumenta la demanda agregada? ¿Siempre que se bajan los impuestos aumenta la demanda agregada? ¿Es tan simple la historia? Porque entonces, si nos creemos esto, tienes que dejar de ver el vídeo ya y ya puedes seguir como tertuliano de cualquier televisión o como columnista de cualquier periódico. Pero si quieres saber la verdad, tienes que seguir un poquito más. Bueno, vamos a verlo. Tenemos que un aumento de gasto público, nosotros sabemos que eso hace o crea un incremento de demanda, porque el gasto público es parte de la demanda agregada, con lo cual, si sube el gasto público, evidentemente subirá la demanda agregada. El problema es, ese gasto público, ese aumento de gasto público, ¿cómo lo vamos a financiar? Porque esto hay que pagarlo. Gasto público es compra y la compra implica un desplazamiento de flujo monetario. Ese flujo monetario de más que necesitamos, ¿cómo lo conseguimos? Pues, por ejemplo, lo conseguimos vía incremento de impuestos. Incrementamos los impuestos para conseguir ese aumento de gasto. ¿Qué pasa? Que si aumentamos los impuestos, baja la demanda agregada. Porque si subimos los impuestos, lo que hace es que tenemos menos renta disponible en las familias, baja el consumo y entonces baja la demanda agregada. De manera que para subir una, baja la otra. Tenemos un poco de problema. No pasa nada. Vamos a hacer el mismo gasto público, pero en realidad lo que vamos a hacer ahora es financiarlo de otra manera. Sabemos que el gasto público el aumento, llevará a un incremento en la demanda agregada, pero lo vamos a financiar de otra manera. Por ejemplo, yo qué sé, vamos a hacer una emisión de deuda. ¿Qué significa emisión de deuda? Que darme dinero y mañana os lo devuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo la demanda agregada la aumento hoy, pero el pago de esa demanda agregada la tengo que pagar mañana. Entonces, ¿qué pasará mañana? Que mañana voy a tener menos dinero disponible de mi recaudación para gastar porque tengo que pagar esa deuda que tengo. Con lo cual, lo que me hará es bajar la demanda agregada mañana. De manera que esto es, literalmente, pan para hoy y hambre para mañana. Ni siquiera así es tan simple, porque aquí hemos dicho que una subida de impuestos, una subida de impuestos aquí lleva a una bajada de demanda y una subida de gasto lleva a una subida de demanda agregada. Pero tener en cuenta que esta subida de gastos tenía un efecto multiplicativo que no tenía esta, con lo cual parece que si aumentas esta a base de incrementar los impuestos, lo que hará será, digamos, este incremento de aquí, lo que hará será ser mayor que esta bajada de demanda agregada. Lo que pasa es que si bajas mucho los impuestos, también crea un efecto psicológico, que lo que hace es que la gente, la propensión marginal a consumir baja, diciendo, virgencita que me dejo como estoy, no gastes nada, que la cosa viene chunga. Con lo cual, no solamente es que compramos menos porque tenemos menos renta, sino que compramos menos porque tenemos también menos propensión marginal a consumir. Con lo tanto, esta demanda podría ser exactamente igual que esta o no. Quiero decir, no es tan simple. Hay veces que funciona y hay veces que no. Depende del punto de partida en el que estemos, una subida de gasto financiado con una subida de impuestos, lo que significará será que suba la demanda o baje, o que se quede igual y no sirva para nada. Y una subida de gasto por emisión de deuda sí que hace subir la demanda agregada hoy, pero eso significa que mañana va a bajar. Por eso los incrementos de gasto se hacen cuando hay elecciones. Se hace emisión de deuda, aumentamos el gasto, aumentamos la demanda, hay más empleo, más renta, todos somos felices. Vamos a votar con las barrigas llenas y mañana pues ya bajará la demanda agregada. Pero bueno, tenemos 4 años para volverla a subir. Y esto crea ciclos, los políticos, ya lo decía un economista, que los propios
políticos crean ciclos en la economía en función de cómo les va el tema en las elecciones. Además, si tenemos en cuenta que esa bajada de demanda será mañana, también podríamos beneficiarnos por el efecto de la inflación, porque las deudas de ayer hoy son más baratas si hay inflación, de manera que incluso al gobierno le interesa que haya inflación. Y recordar que la inflación, la causa última siempre es la impresión de billetes, con lo cual los gobiernos están tentados a imprimir más billetes para que haya más inflación, para que la deuda de mañana, digamos, sea relativamente más económica. Estamos ya en terreno peligroso. Tenemos además esto, que podemos hacer un gasto, lo que tendríamos que hacer, es, para que funcionase correctamente, el incremento del gasto tendría que ser en base o basado en recaudaciones no utilizadas en años anteriores. Es decir, una política anticíclica. Por ejemplo, cuando sube el PIB, tenemos que la recaudación sube. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es que esta parte no la voy a gastar, esta parte me la voy a reservar. En ese momento lo que estoy es bajando la renta disponible, estoy bajando la demanda agregada. Ese año que ha subido el PIB, yo digamos actúo anticíclicamente. Sube el PIB, yo quito dinero, quito recaudación, quito demanda agregada y me guardo ahí esa parte rojita que es la parte de la recaudación que me guardo y no gasto. Como no la pongo en circulación, esa renta la estoy congelando, estoy quitándola del mercado, quitándola de la circulación, es decir, bajando la renta que hay en la economía. ¿Qué podemos hacer cuando baje el PIB? Si baja el PIB, evidentemente a nosotros nos va a bajar la recaudación, tendremos una recaudación inferior, que es la que tendremos esta. Como veréis, es el mismo cuadro arriba y abajo y es menor que el cuadro que teníamos anteriormente. Pero si yo no he gastado el dinero que había antes, lo que puedo hacer es coger ese dinero y entonces gastarlo aquí. Y entonces aquí sí que hay un incremento del gasto, porque recordad que antes solamente gastábamos la parte azul de la recaudación. Y ahora lo que hacemos es gastar la parte azul más la parte roja que no hemos gastado de años anteriores. No le estamos quitando dinero a nadie, no le estamos pidiendo dinero a nadie. Entonces lo que hacemos aquí es que subimos la renta disponible que hay en la economía y sube la demanda agregada, porque es un gasto que hay, el gasto sube la demanda agregada, el incremento de gasto sube la demanda agregada, pero como se mueve más dinero en la economía y más renta, y el consumo depende de la renta que circule, también subirá la demanda agregada por el efecto multiplicador. De manera que aquí lo que tenemos es que si queremos que realmente un incremento de gasto siempre lleve impepinablemente a un incremento de la demanda, lo que tendríamos que hacer es reservar una parte de la recaudación de ese PIB, no gastarla, bajar la renta disponible, bajar la demanda agregada para luego poder usarla en los momentos de crisis. Claro, ahora a ver quién es el guapo que cuando estamos atando los perros con longanizas empieza a poner más impuestos y empieza a quitar cosas y empieza a no gastar lo que tiene y se le echen encima todos los partidos políticos diciendo usted no está gastando esto de aquí, está eliminando recursos del sistema, lo que está haciendo es que la gente tenga menos rentas. Y explica a la gente que dices que sí, que es lo que estoy haciendo, pero lo que estoy haciendo es porque mañana se las voy a dar cuando la cosa venga mal, porque las cosas van a ir mal siempre, porque la economía es cíclica, hay veces que subimos y hay veces que bajamos, esto es impepinable, porque la propia dinámica de crecimiento lleva a un decrecimiento luego más tarde. Esto no lo veremos, pero es así. De manera que la idea sería reservar una parte, la parte lógica sería reservar una parte para ponerla después. Y así empleamos esto para incrementar el gasto sin pedir dinero a nadie. Esto sería la lógica económica. Evidentemente la política no.